Muy bien, recuerden que ya estamos aquí, ya pueden registrar su asistencia. Les van a enviar el link, ahí está en el chat, por favor. Entonces entramos y registramos asistencia. Recuerden que eso es primero y lo más importante, registrar siempre nuestra asistencia, ¿vale? Estamos a tiempo, entonces, bueno, mientras van llegando, van ingresando los compañeros, voy a aprovechar con quienes ya están aquí para hablarles un poco acerca de Classroom, que esta semana teníamos la participación en un foro. Primero, pues felicitarlos porque casi 200 personas o un poco más participaron en este primer foro. Este primer foro no tenía calificación, pero necesitamos, se abren se empiezan a enseñar las diferentes herramientas que tiene Classroom, entre ellas los foros. Entonces ya aprendimos a participar en los foros. Sin embargo, ahí les voy a mostrar a ustedes que todavía tenemos que profundizar un poco en el tema. Entonces, ahí ya están viendo ustedes en pantalla eh, Classroom, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros entramos acá, vamos a encontrar diferentes herramientas. Una que se llama el tablón. Por favor, en el tablón no había que contestar el foro, no había que participar en el foro. Recuerden que el tablón solamente se utiliza, sí, aquí voy a dar clic en el tablón, solamente se utiliza para los anuncios. Por ejemplo, yo aquí hago un anuncio. Cordial saludo de paz y bien, comparto la grabación de la sesión del viernes 18 de junio de 2021. Si ven, para eso se utiliza el tablón, ¿sí? El tablón se utiliza para informaciones, ¿sí? Por ejemplo, más adelante, porque mucha gente colgó el foro ahí y yo ahí no lo puedo leer, ¿sí? Si fuera una evaluación, la perderían porque yo ahí no lo puedo calificar. Acá, mire, el tablón. Comparto documento de lectura de Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Recuerden que por el momento deben leer el capítulo 4 sobre la dimensión social de la evangelización y está el documento. Usted lo puede abrir, lo puede bajar. Para eso es el tablón, para las informaciones que los profesores o desde la coordinación académica les podemos dar, ¿sí? Usted puede utilizar el tablón de pronto para buscar a una persona, para decir, mire, necesito a esta persona, ubicar a esta persona, entonces lo puede colocar ahí en el tablón, solamente para los anuncios. Para el foro tendrían que entrar en trabajo de clase. Yo siempre les di la instrucción, trabajo de clase. Recuerden que ahí están los foros, ahí están las tareas, las actividades, todo va a estar colgado ahí. Entonces nosotros damos clic sobre presentación, foro, primer foro, ¿sí? Y aquí encontramos, mire, acá yo inclusive empecé participando, yo soy Miguel Ricardo, y ahí fueron compartiendo todos, mira, todos fueron escribiendo, ¿cierto? Al final se dan cuenta que queda otra ventanita, pues ahí es donde usted puede escribir y darle a la flechita y publicar. Lo importante de este foro era, la idea de este foro era compartir y conocernos entre todos y empezar a interactuar, ¿sí? Por ejemplo, yo me paro sobre Dayana, por ejemplo, y yo le puedo responder a Dayana, ¿sí? Y decirle, oye, me gustó, qué bueno, estás trabajando algo que a mí me gusta también, o estás estudiando algo. La idea es compartir, ¿sí? Encontramos y también yo puedo ver aquí que hay 192 personas por otro lado que también finalmente entraron y pudieron compartir en el foro, ¿sí? Yo puedo entrar y revisar todas las participaciones. La idea es empezar a interactuar entre nosotros, empezar a dialogar entre nosotros. Sí, ahí donde dice responder, yo le puedo responder a la persona, yo le puedo compartir a la persona. No sé cómo lo ven ustedes como estudiantes, porque yo estoy como profesor, entonces no lo puedo ver como estudiantes, pero seguramente que también podrán interactuar entre ustedes, ¿cierto? Entonces, de 292 personas que están en el sistema, todavía nos faltan que se inscriban algunas personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si volvemos aquí y vamos a dar clic sobre personas, en este momento tenemos 263 personas inscritas, eso está perfecto, ¿sí? Algunas ya cambiaron, pusieron sus nombres y sus apellidos completos, ok. Valle Valle no ha cambiado, yo a Valle Valle le he pedido el favor, entonces lo voy a sacar y le voy a pedir que abra un correo y que lo escriba con sus nombres y apellidos, porque yo a Valle Valle no le puedo calificar ninguna actividad, ¿sí? Porque no es un nombre con apellidos, ¿no? Recuerden que son sus nombres y sus apellidos completos. Muy bien, está perfecto.
Entonces, es importante que tengamos claro eso. Entonces, tablón solamente anuncios del profesor y para eso lo utilizamos. Trabajo de clase, usted siempre entra a trabajo de clase, ahí dice foro presentación, ahí usted da clic sobre foro presentación, se abre la ventana para que usted participe. Mire, ahí está la ventanita, ¿sí? Y ahí puede usted participar. Entonces, eso es lo importante de foro. Las personas son el número de los estudiantes y las calificaciones. Cuando algo se califique, ya van a empezar a aparecer sus notas ahí, ya van a empezar a aparecer todas sus calificaciones ahí. ¿Sí? Pero en la medida en que ustedes participen y suban. Entonces, recuerden, importantísimo eso, ¿no? Entonces, el tablón para informaciones de la coordinación, de los profesores y eh, trabajo de clase, allí sí podrán encontrar los diferentes trabajos. En este caso era este foro de presentación que se abrió desde el fin de semana y que se cerró hoy a las 3 de la tarde. Es importante que cuando ustedes vean una tarea, un foro, una actividad, siempre vean la fecha. ¿Cuándo se cierra? Ah, se cierra tal día. Entonces, estar muy pendientes para que el momento del cierre ustedes lo puedan tener claro. Dice que este formato no se puede enviar, tan raro. Ok, asistencia. ¿Alguien más ha tenido problemas con el tema de la asistencia? Aquí me están reportando alguien de asistencia que no puede. Marcelita, ¿tú pudiste registrar tus datos y todo perfecto? Sí, señor, perfecto. Ok. Sí, debe ser algún problema de su computador, alguna porque solamente usted me ha reportado que que no ha podido enviarlo, ¿sí? Entonces es alguna cuestión de la configuración de seguridad de su computador que no le permite enviar este tipo de formatos. Si alguien tiene problema y no puede registrar su asistencia, por favor nos informa. Necesitamos saber, es el momento clave para saber que todos podemos ingresar perfectamente. Estamos a 2 minutos de iniciar nuestra clase en el día de hoy, entonces ya espero que les haya quedado claro el tema de Classroom. Recuerden que en el tablón solamente vamos a publicar los profesores y desde la coordinación. Y ustedes siempre van a entrar a trabajos de grupo, trabajos. Siempre van a entrar ahí a esta parte donde dice trabajo de clase. Tanto desde su teléfono como desde su computador va a poder que dice trabajo de clase. Entonces es importante que usted lo tenga claro para que no nos perdamos y podamos hacer bien. Ya vamos aprendiendo a manejar las diferentes herramientas. Ya saben cómo participar en un foro. Quienes lo publicaron en el tablón ya aprendieron que ahí no lo pueden publicar porque si tuviese una nota yo no lo podría calificar ahí. Sin problema para la asistencia. Ok. Entonces es alguien que tiene problemas con la configuración de su equipo. Entonces, revísenlo para que no tengan dificultades y ustedes puedan tener la, eh, su asistencia registrada. No olviden, por favor, entrar a participantes. Si se pueden renombrar, es importante que lo hagan. Hay muchas personas que no están identificadas con sus nombres y apellidos. Entonces, damos clic sobre participantes, nos paramos sobre el nombre. Ahí se pone azul el nombre, entonces, y dice renombrar. Sobre la palabra de renombrar de clic. Y usted puede entrar a escribir sus nombres y apellidos completos, y le da a guardar y inmediatamente aparecen sus nombres y apellidos completos. Sí, es importante. Por ejemplo, aquí tengo un número larguísimo, 8844, no tengo ni idea quién será. Entonces es importante que usted se renombre, ¿sí? En el hecho de que tengamos que revisar listas de acá es difícil saber quién, ¿sí? Si tiene algún problema y no pudo registrar su nombre, en la plataforma nos va quedando todo el registro, pero si aparece un número o aparece iPhone, pues no sé quién es iPhone. Entonces, por favor, los que no se han renombrado lo pueden hacer y recuerden que al renombrarse
escriben sus nombres completos con apellidos o nombre y apellido, primer nombre y apellido, ¿vale? Muchas gracias. Hay un iPhone de Lilia María, puede solamente dejarle, renombrarlo y dejarlo Lilia María, ¿vale? Gracias. Y el Ricardo. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Un cordial saludo. Les damos la bienvenida a nuestra clase en el día de hoy. Voy el paso a Rosita, quien nos va a acompañar hoy como nuestra facilitadora. Bienvenida, Rosita. Gracias. Gracias, Miguel Ricardo. No, te estaba hablando justamente, y muy buenas noches para todos y todas. Estaba hablándote porque veo dos mensajes que me parece importante resolver. Alguien está consultando sobre cómo hace si no pudo, por razones de su congregación en un retiro que se encontraba, no pudo participar de las últimas clases. Y alguien más está preguntando sobre cuando tienen tanta intermitencia en el internet, pues no logran estar en la sesión completa. ¿Cómo hacen para no perderse, digamos, la clase? Entonces creo que es importante que des esas dos respuestas y ya arranco con mucho gusto. Ok, perfecto, Rosita. Entonces, con respecto a la persona que tuvo dificultades para participar en la clase por X o Y razón de reuniones en sus congregaciones, siempre es importante que envíen excusa, ¿sí? Eso lo habíamos dicho el primer día, pero de pronto no estaban. Siempre que usted no pueda asistir a una clase, debe enviar al correo de la Escuela de la Caridad su excusa, ¿sí? Me excuso por esta actividad, por esto y aquello, ¿cierto? Cuando la persona no asiste a la clase, ¿qué debe hacer? Debe tomar la grabación y debe tomar la presentación y en la ficha que nos dejó Wilmar, en el formato que nos dejó Wilmar, usted debe llenar ese formato, verle el video, leer la información, llenar el formato y enviarlo al correo de la Escuela de la Caridad. De esa forma usted me está demostrando que entendió el tema, que lo tiene claro y si tiene algunas dudas las puede preguntar ahí. ¿Listo? Y entonces, los que tienen intermitencia, igualmente, yo sé que hay gente, especialmente el Chocó, que me está manifestando o me está diciendo que tiene mucha dificultad con el Internet. Entonces, en esas intermitencias siempre lo importante es ir a la grabación, volver a la grabación, porque ella sí nos permite seguir la clase, retomar la clase y lo mismo en la presentación. Entonces retomen y llenen formatos, ténganlos ahí porque en algún momento si yo los pido, pues es importante que ustedes me lo puedan enviar. Pero es importante también que ustedes me escriban, Miguel, estamos teniendo, porque a veces yo no lo sé o no me lo pongan en el chat, sino mándemelo por favor por el interno del WhatsApp. Mira, estoy teniendo estas dificultades, ingreso, pero me saca cada rato para ver, porque de parte nuestra nosotros no podemos ya cuando es por el internet de la región, ya nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Pero sí podemos brindarles las grabaciones y los contenidos para que ustedes los puedan revisar. Bueno, Muchas gracias, Miguel. Muy bien, están también solicitando si por favor pueden enviar de nuevo el formato que compartió Wilmar para la toma de notas. Entonces, si los puedes agregar aquí ok, en el chat ok, para que todos lo puedan descargar. ok, Bien, los envío al WhatsApp para que ahí lo tengan. perfecto. Bueno, pues empezamos esta sesión del día de hoy. Como siempre lo hacemos, pidiendo también la iluminación del Espíritu Santo para que nos acompañe, nos asista y que este aprendizaje realmente sea algo que podamos integrar a nuestra vida. Hoy empezamos un tema apasionante. Hemos estado aproximándonos desde lo que es la comprensión de la misión de la iglesia y luego ya acercándonos hacia el concepto de doctrina social de la iglesia. Eh, y bueno, pues qué rico que de verdad esto no sea la comprensión de una serie de documentos de la iglesia que abordan cuestiones sociales, sino que realmente sean verdaderos instrumentos para que todas y todos podamos enriquecer nuestro criterio cristiano para juzgar la realidad, para posicionarnos delante de la realidad y tener capacidad de discernimiento permanente frente a cómo nos corresponde actuar como cristianos en la sociedad de hoy. Y con esa esperanza yo me confío plenamente en que ustedes me hacen unidad también en la oración
y que unos y otros oramos por todos para que de verdad el Espíritu Santo nos asista en este proceso de aprendizaje, de tal manera que todos vayamos creciendo en fe, creciendo en herramientas para ir incorporando y cerrando la brecha entre la fe y nuestra vida. Así es que yo me permito leer muy rápidamente una oracioncita que me gusta mucho y principalmente porque quiero de verdad que con la sesión de esta noche pueda aproximar al máximo el concepto de doctrina social de iglesia a la vida. Es lo que realmente le pido al Espíritu Santo que me asista hoy para lograrlo. El Espíritu, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Hoy vamos a empezar un poco al revés. Casi siempre hemos arrancado primero con la parte del contenido y luego nos vamos un poco a grupos y casi siempre ustedes regresan diciendo, eso estaba muy bueno, pero muy poquito. Entonces, hoy vamos a invertir un poco la dinámica. Vamos a empezar haciéndonos una pregunta que seguramente es una pregunta con la que muy a menudo nos encontramos los cristianos de hoy en la sociedad. Voy a proyectarla antes de que nos vayamos a un trabajo en grupos. Vamos a empezar justamente en muy pequeños grupos, no más de 5 participantes, para que durante los primeros 20 minutos de esta sesión, ustedes se pregunten y compartan entre ustedes sobre una sola pregunta. Una sola pregunta. Voy a compartirla. Aquí está, para que le puedan ustedes tomar el pantallazo. O ahora la transcribimos también en el chat. Vamos a compartir entre ese grupo de no más de 5 personas en qué tipo de circunstancias o realidades, ya sea social, política, económica, cultural o ambiental, nos hemos experimentado ante esa dificultad de relacionar adecuadamente nuestra fe en Jesucristo con la vida. Es decir, que nos sentimos en un dilema realmente. ¿Qué significa seguir a Jesucristo ante una realidad como esta? Es decir, ¿en qué tipo de circunstancias nos hemos sentido divididos entre la fe, es decir, nuestra fe en Jesucristo y esa realidad, es decir, la vida, la vida? ¿En qué momentos nos hemos experimentado ciertamente un poco divididos? Trate de evocar cada uno una experiencia. Por eso les digo, puede ser de carácter social, política, económica, cultural o ambiental. En cualquiera de esas dimensiones de la realidad, traten de recordar algo en lo que se han sentido divididos entre la fe en Jesucristo y esa realidad en su vida. Y comparten, van a tener 20 minutos para compartir y les invito a que justamente desde ese compartir, porque a esta pregunta es que vamos a intentar dar respuesta con el tema de hoy, que es el concepto de doctrina social de la iglesia. Entonces, les invito, por favor, si me ayudas, ¿ya tomaron el pantallazo? Voy a dejar de compartir y les pongo en el chat la pregunta para que también la puedan tener. Diego, Sí, Rosita, tú me das, ¿la hacemos ya los grupos? Sí. ya. Listo. Van a irse 20 minutos. No más de 5 personas van a quedar en cada grupo. Listo.
¿Listo? Rosita, la pregunta es, ¿en qué tipo de circunstancias o realidades sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales se nos hace difícil relacionar adecuadamente nuestra fe en Jesucristo con la vida? Así es. Ok, ok, ya está entonces en el chat. Ok. Listo, Rosita. Recuerden que cuando les llega la invitación deben dar clic en entrar para que puedan ir al grupo. Ustedes van a dar clic en entrar en esa ventanita ya que les está llegando una invitación a participar en un grupo. ¿Sí? Entonces solamente, por ejemplo, a mí me dice, lo está invitando a unirse a la sala 26. Doy clic en entrar y me lleva a la sala. Por favor, los que todavía están ahí pendientes para que den clic en entrar y van a la sala donde los están invitando. Bueno.
Gracias. Vamos a hacer así muy aleatorio porque no nos da para hacer un plenario, pero sí vamos a invitar, por ejemplo, al padre Rafael Gallego, si quiere compartirnos un poquito lo que conversaron ustedes en su grupo. Bienvenido, buenas noches y me da mucho gusto saludarlo. Si le abrimos el micrófono, Diego, por favor, padre Rafael Gallego. Buenas noches. Adelante, Bien, padre. alegría por verla también y por vernos aquí, ¿no? A ver, conversamos de que uno más entiende más o menos esta relación con la vida por la formación que tiene. Algunos, pues, de nosotros que hemos tenido la oportunidad como más cercana de estudiar nuestra fe y el compromiso social. Mucha gente en la iglesia y aún en el clero no ven todavía la relación entre lo social, lo ecológico, lo político, que falta bastante evangelización en este sentido, ¿no? Y también hablamos de cómo la pandemia, pues, por una parte en un principio llevó a la gente como a pensar mucho en Dios como por miedo a la muerte para que nos libre de esto, pero que cuando se va superando el asunto, entonces también la gente va como dejando nuevamente la práctica religiosa. Ahí al fin, ya. Y se hablaba también de la dificultad que hay de la reactivación económica, de la vuelta a clase presencial, porque parece que son más los intereses económicos y de Ya los tengo derechos todavía. Ya, que ahí. respecto a la vida. Ya, de ahí. Bien. Eso compartíamos nosotros. Qué pena, padre. Por favor, les recalco a todos estar pendientes de que sus micrófonos estén apagados, salvo que vayan a intervenir. Gracias, padre. Muy bien. Quisiera invitar, por ejemplo, a Arnold Farley Acosta. Arnold Farley Acosta. ¿Puede abrir su micrófono? Creo que no está. Sí estoy. Adelante, adelante. Yo pienso que relacionar la fe con las circunstancias de la vida en la que uno siempre vive no siempre es fácil o nunca ha sido fácil. De hecho, si vemos la realidad desde el momento en que Jesucristo nació, la predicación, los primeros discípulos y las primeras comunidades, la primera generación de cristianos, segunda en adelante, nunca ha sido fácil. De hecho, de la segunda hacia abajo prácticamente todos fueron mártires, ¿no? Para mí, no tanto es lo difícil. Yo creo que lo difícil es que allí en esas circunstancias se pueda vivir con alegría. Para mí es el gran desafío, porque difícil siempre será, si no el cristianismo no fuera tan delicioso como es. Para eso. Gracias, padre. Ani Tobón. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Buenas noches, primero que todo, gracias por darme la oportunidad a mí, a mi grupo de, bueno, compartir lo que debatimos. Fue muy interesante porque pues había un religioso consagrado, una persona que está encargada, si no estoy mal, en el Huila del Banco de Alimentos, pues otra persona que también hace mucha vida parroquial y yo que soy comunicadora social. Entonces, fueron 4 puntos de vista diferentes, pero que llegamos a la misma conclusión. Todos caímos, si se puede decir así, en la parte política. Pero no en esa política, como decía una de mis compañeras, con P minúscula, en donde se ven antivalores, en donde se ve corrupción, en donde nuestros gobernantes tienen tantas opciones que distraen el verdadero sentir de aquellos patrones sociales que encontramos en nuestra sociedad, valga la redundancia, que nos brindan tanta información y que hacen que
esa cantidad de información, ese exceso de libertad y ese acomodo de nuestra sociedad hagan que toque darle espacio a todo, aceptar la diversidad, darle cierto derecho a todo el mundo para que exista pues una igualdad que ve nuestra sociedad, pero que no ve nuestra fe, que nosotros la vemos de una manera totalmente diferente. Y aquí pues se da lugar lastimosamente a sectas, a ciertos grupos sociales que dañan, por así decirlo, ese trabajo de evangelización que nosotros hacemos como creyentes en la vida que llevó Jesús, en ese caminar que nosotros queremos igualar. Por otro lado, hablamos de una política con P mayúscula, que es aquella que es buena, que respeta la dignidad humana, no importa a qué circunstancias se esté enfrentando. Y yo daba mi punto de vista desde la parte pues, de los comunicadores sociales y periodistas, que lastimosamente tenemos un reto grande al hacer periodismo, porque somos vistos ante la sociedad como unos títeres de los dueños de los canales televisivos y que muchas veces no podemos expresar lo que realmente queremos, sino que tenemos que estar sujetos a unos patrones que lastimosamente denigran la dignidad humana de nosotros. Y pues la conclusión de todos es que tenemos una tarea difícil, mas no imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Gracias. Gracias, Ani. Muy bien, seguramente que aquí podríamos quedarnos todo el resto de la noche escuchando todos esos dilemas en los que muy a menudo nos encontramos frente a la realidad que vivimos en la cotidianidad, en el mundo de la política, en la economía, en nuestro trabajo. Es decir, en donde nosotros muy seguramente nos enfrentamos a esos dilemas éticos. ¿Qué me corresponde hacer aquí? Y cómo mi actuar de alguna manera confirma o niega esa identidad cristiana. Y justamente allí, en ese dilema, es donde pretendemos ubicarnos con el tema del día de hoy. Entonces, por eso voy a compartir una de las problemáticas más vivas de verdad que experimentamos hoy en día los cristianos consiste en cómo lograr relacionar adecuadamente y de una manera comprometida su fe en Jesucristo con la vida, de tal manera que estas dos cosas estén integradas, la fe con la reflexión ética teológica. ¿Qué quiere decir un poco esto? A menudo nos encontramos en ciertos escenarios donde las personas digamos, están delante de una cuestión donde se le plantea algunos aspectos que puede parecer contradictorio con su fe, con la fe que profesa, con la fe que celebra, pero que luego en la vida dice, aquí yo no siento que deba proceder de esta manera. Y tal vez impera un poco más el criterio, a lo mejor el criterio que me ha sido formado por una experiencia de vida, el criterio que me ha sido formado o deformado por la sociedad de consumo, por los medios de comunicación. Pensemos cuántas veces en nuestro solo pensamiento hemos legitimado, por ejemplo, un proceder que si lo pasáramos bajo el criterio cristiano, es decir, cómo hubiese actuado Jesús en una realidad así, de esta naturaleza, muy seguramente diríamos, no, pues no fui consecuente, no he sido coherente. Experiencias podríamos contar por mil. Por ejemplo, qué posiciones tomamos frente a la situación del valor de la vida. A veces encontramos legítimo el derecho, por ejemplo, de que para que una sociedad se sienta cómoda, segura, se legitiman prácticas como las famosas limpiezas sociales, es decir, que aparezcan muertos por allá en algún escombro o en algún caño, aparezcan muertos los drogadictos, las prostitutas, todos los que nos hacen sentir inseguros. ¿Cuántos
bautizados, pero además católicos de misa dominical, se enfrentan en ese debate que a lo mejor sienten que no tienen nada que ver lo uno con lo otro, que es legítimo, tenemos el derecho legítimo de que la gente que trabaja, que actúa bien, que es derecha, dice, que actúa lo más honestamente posible, que genera servicios, que procura servirle, que es buen vecino, que es buen papá, yo no he robado, yo no he matado, yo no, pero a veces presionamos a nuestras autoridades para que hagan limpieza porque es que la inseguridad es terrible y entonces esto nos está dañando las condiciones de vida en la sociedad. Frente a ese tipo de circunstancias, ¿cuántas veces nosotros realmente estamos, por lo menos pensando con el criterio que pensaría Jesucristo, actuando con el criterio que actuaría Jesucristo? Pues en el corazón de ese dilema es que justamente aparece la doctrina social de la Iglesia como uno de los instrumentos con los que en la Iglesia Católica contamos para poder justamente discernir cómo nos corresponde pensar, cómo nos corresponde actuar, bajo qué criterios debemos de alguna manera escudriñar en esta realidad y poder decir, así es como debe pensar un cristiano, así es como debo actuar si soy un verdadero discípulo de Jesús. Entendido como no solo una biblioteca de documentos con una cantidad de abordajes a las cuestiones sociales de la historia, que simplemente están ahí para que se los coma el gorgojo. Realmente estos documentos han sido el regalo que la Iglesia, precisamente desde los valores del Evangelio aplicados en una realidad de la humanidad, nos da una sugerencia, nos da un criterio sobre cómo debe ser el actuar, el proceder y el pensamiento cristiano. Es ahí donde la doctrina social es un instrumento, es algo así como, por ejemplo, la doctrina es al evangelio lo que la jurisprudencia es a la ley. Para quienes han estudiado derecho saben que la jurisprudencia lo que hace es cuando la ley a veces es general y como que no sabemos eso cómo aplica concretamente en un caso, da elementos de juicio. Y entonces la jurisprudencia contextualiza, encarna la ley en esa situación, en esa realidad y produce cómo debe ser un proceder en justicia. Eso es la doctrina social, es la aplicación de la ley, que en nuestro caso es el evangelio, en una realidad concreta, en las realidades sociales. Entonces, esos problemas que hoy nosotros afrontamos, en algún momento la humanidad también los ha afrontado. Si uno lee, estamos recién cumpliditos los 130 años de la Rerum Novarum, como el primer gran hito histórico de la doctrina social de la Iglesia, donde el Papa en su momento aborda las primeras problemáticas sociales sobre el trabajo, sobre la dignidad, sobre la revolución y todo el impacto que estaba generando la revolución industrial en la dignidad de los trabajadores. Aborda todos estos temas que eran en su momento los grandes dolores de la humanidad. Y en ese sentido ofrece una iluminación, es decir, el evangelio aplicado a esta cuestión social que estamos viviendo, y aquí esta debe ser la propuesta desde una iglesia que se preocupa porque acompaña, digamos, a sus hijos durante esta realidad temporal y desde aquí tiene que construir esa historia de salvación. Y por esa razón brinda los criterios de juicio. Eso es la doctrina social de la iglesia. Es decir, es la posibilidad que nosotros tenemos de ayudar a encarnar, de comprender de manera encarnada los valores del evangelio en las cuestiones sociales. Entonces, fíjense que nos da a nosotros todo un criterio para poder entender cómo proceder como cristianos en realidades sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales. Entonces, bajo digamos, este planteamiento, ¿cómo entendemos nosotros la doctrina social de la iglesia? Wilmar, en la clase antepasada nos decía,
hay muchas maneras. Hay quienes resisten, han generado una cierta resistencia hacia el nombre de doctrina social de la iglesia, porque sienten en la palabra doctrina algo impositivo. Es decir, esto es doctrina para que usted no piense, sino que usted sencillamente se la aprenda y actúe así, porque así es como tiene que actuar. Eso es un poco la connotación que le hemos venido degenerando al concepto de doctrina, pero realmente está lejos de ser eso. Y por eso él decía en la clase, en su clase nos decía, más bien es un término incomprendido. Y entonces hemos buscado una serie de expresiones. Magisterio suena menos vertical, enseñanza social de la iglesia, pensamiento social de la iglesia, doctrina social católica, teología social, moral social, filosofía social, catolicismo social, pensamiento social católico, los que ustedes quieran. Pero lo que busca realmente, lo que es realmente la doctrina es una serie de documentos en los que la iglesia, a través de sus pastores, el Papa, los obispos congregados en conferencias regionales o nacionales, en un momento concreto abordan las preocupaciones que ese momento, las interpelaciones que en ese momento la iglesia, la realidad de la humanidad les plantea, y ahí hacen el discernimiento, cómo encarnamos el evangelio en esta realidad. Y lo que sale como producto de eso es precisamente el cómo debemos actuar los seguidores de Jesucristo en esta realidad. Entonces podemos decir, la doctrina social de la iglesia es el ejercicio de discernimiento que encarna los valores del evangelio en contextos o en realidades concretas de la historia humana. Bien. ¿Qué no es la doctrina social de la iglesia? No es una doctrina política o económica. Tampoco se ocupa necesariamente de soluciones técnicas. Las requiere, las exige, por supuesto que sí. Interpela. Algunos de los modelos de vida los cuestiona técnicamente, pero no es una solución técnica la que le corresponde brindar a la iglesia. Solo va a las bases morales de lo que está aconteciendo ahí y denuncia aquello que es contrario a la vida según la dignidad, a la vida según ese proyecto de salvación. Esas soluciones técnicas son competencias del Estado y de las instituciones de la sociedad civil. Esto lo dice Centésimos Annus, es decir, a los 100 años de la Rerum Novarum, en el número 43. La doctrina sí ofrece criterios y valores a tener en cuenta en las decisiones políticas y técnicas. ¿Esto qué quiere decir? Que la doctrina, aunque no plantea soluciones técnicas, ofrece criterios, es decir, da criterio para que el que tiene la posibilidad de tomar decisiones frente a ciertas realidades pueda tener criterio moral, criterio ético para poder, responder a estas demandas de la historia, de la realidad. Esto es muy importante porque a veces nosotros creemos que, entonces, por el hecho de que estamos en un estado laico y yo soy un tomador de decisión, yo no puedo involucrar mi fe en la decisión. El alcance de la doctrina, ¿sí? El alcance de la doctrina es mucho más que el acervo meramente confesional. Brinda, por eso hoy en día prácticamente hace parte como categoría de las disciplinas sociales la moral social. Y ya tenemos en la región América Latina muchas universidades que están trabajando formación específica en moral social. Si ustedes recuerdan, la doctora Emilce Cuda, que nos acompañó en la sesión inaugural de este diplomado, ella se presenta precisamente como una impulsora en el mundo laico, en el mundo cero confesional de la moral social. ¿Eso qué quiere decir? Que hay criterios éticos dentro de la doctrina que no tienen que ver con el mundo exclusivamente confesional. Es un criterio ético para que la humanidad funcione como humanidad, es decir, con criterio humanista. Ahora, ¿qué no es la doctrina social? No es una ideología, tampoco es una tercera vía entre capitalismo y socialismo, como a veces se ha intentado entender o interpretar. Es una reflexión realizada a partir de la fe cristiana, cuyo cometido es clarificar las implicaciones éticas de los diversos proyectos políticos, económicos, yo diría también ambientales,
culturales, para que sean conformes a la dignidad humana. Esto lo dice Solicitud Rei Socialis número 31. ¿Sí? Es una reflexión que nos permite desde la fe cristiana, ¿sí?, dar elementos que nos ayuden a clarificar cuáles son las implicaciones éticas de un proceder en ese mundo de la política, de la economía, digamos, del ambiente. El proceder de los seres humanos tiene unas implicaciones éticas y que son abordados, por supuesto, desde esta reflexión a la luz de la fe. Tampoco es un cuerpo doctrinal estático e inmutable, es decir, no es, un poco por eso les decía, la confusión que se ha generado con la palabra doctrina es que justamente intenta decir estos son documentos como en la época del catecismo, donde uno se lo tenía que aprender de memoria y lo tenía que recitar. No, realmente no es un cuerpo doctrinal ahí que está estático para que usted lo recite y se lo aprenda de memoria y al pie de la letra. Es algo vivo, como podemos ver. La doctrina trata de iluminar las situaciones históricas que, como son cambiantes, ella misma tiene formas de ser encarnada siempre nuevas. Sí, hoy, por ejemplo, tomamos estos elementos, documentos que llevan 130, 100 años, 90 años, y los tomamos y los aplicamos a la realidad de hoy. Aplican en muchos, o sea, son muy actuales, sin embargo, abordan cuestiones distintas y, sin embargo, también aportan cierta novedad, y por eso es algo evolutivo, como ves la realidad, es algo cambiante, vivo, y por eso va adoptando los principios fundamentales en cada situación. Ahora, la doctrina social de la Iglesia ciertamente es una colección de documentos que aplican las creencias católicas a problemas sociales actuales, incluyendo en particular las cuestiones económicas, políticas, culturales, ambientales y antropológicas de cada época. Estos documentos tienen una particularidad, y es que tienen como ciertas, digamos, como cierta tipificación o categorías, no hablando en sentido jerárquico vertical, sino que tienen, digamos, una tipificación. Están conformados por las encíclicas, que cuando los papas de su momento producen un documento, una encíclica, digamos, tiene la característica, y es que es un documento donde el papa le comunica, ¿sí?, un discernimiento desde su pontificado, ¿sí?, a la historia, a la humanidad, pero fundamentalmente al pueblo católico y a la gente de buena voluntad sobre cómo en este momento de la historia hacemos presentes los valores del Evangelio. Y hay otros escritos que también son doctrina, hacen parte del cuerpo de la doctrina, pero entonces ya son cartas pastorales, todo eso hace parte de la doctrina. Cuando ustedes ven, por ejemplo, las cartas pastorales que producen en las conferencias episcopales, les voy a hablar de un documento, por ejemplo, que en un momento de mucha oscuridad, y que yo ahora lo he planteado que deberíamos estarlo recuperando por el momento que vivimos hoy, la Conferencia Episcopal Colombiana produjo una carta pastoral preciosa sobre cómo ser testigos de la esperanza en un momento de tanta crisis humanitaria que en ese momento vivía el país. Creo que este momento retomáramos esa carta pastoral, que es preciosa y tiene muchos elementos sobre cómo un cristiano actúa en momentos de crisis, cómo mantenerse en la esperanza, y por eso se llama Testigos de la Esperanza. También tenemos un documento un poco más reciente de la Conferencia Episcopal sobre justamente el artesanos del perdón, la reconciliación y la paz. Son cartas pastorales. La tierra, un don de Dios. Son distintos documentos que la Conferencia Episcopal Colombiana hace un discernimiento sobre la realidad del país, aplica, trae, por supuesto, elementos del Evangelio para leer esta realidad, también trae documentos del Magisterio Universal, ilumina esta realidad y dice, por eso invitamos a todos los cristianos y a la gente, aún no cristiana, pero de buena voluntad, que sume al gran esfuerzo de hacerse artesanos de la paz, el perdón y la reconciliación. Esto es básicamente, digamos, hay como esos distintos. También existen los documentos de las asambleas regionales, no solamente América Latina, por supuesto.
América Latina tiene un recorrido muy fuerte, muy sólido en producción, digamos, de doctrina, de magisterio latinoamericano, que son las 5 conferencias que ya conocemos, que son Medellín, Puebla, Santo Domingo, Río de Janeiro y Aparecida. Esas 5 son como las asambleas latinoamericanas donde el episcopado latinoamericano hace un discernimiento de toda la región. Y a partir de eso, en ese discernimiento hace unas opciones como iglesia, cómo debemos actuar como iglesia en esta realidad del continente. Pero también digamos, las regiones en Asia, en África, las conferencias regionales producen sus documentos. Y luego está la del Magisterio Universal, que son o las exhortaciones pastorales o las encíclicas, que son las que ya producen pues desde el pontificado cada uno de los papas de turno. Juan Pablo II definió la doctrina social de esta manera. Dice, es la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Y como se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas, fíjense que es orientar, no es una camisa de fuerza, orientar la conducta de las personas tiene como consecuencia el compromiso por la justicia, según la función, vocación y circunstancias de cada uno. Esto lo dice Solicitud de Redes Sociales número 41. Es la enseñanza moral de la Iglesia como respuesta a los problemas sociales de la humanidad. Es un conocimiento iluminado por la fe, compendio de la doctrina social número 72, que surge de un encuentro entre el Evangelio y las realidades sociales. Podemos decir que la doctrina es el discernimiento del Evangelio encarnado en una realidad, para darnos luces, para orientar la conducta de los cristianos. Aquí tenemos un problema que es de fondo en la formación cristiana actualmente. Y es que, si ustedes se dan cuenta, mucha de la formación que recibimos, primero está en toda esta época, digamos, querigmática, el trabajo en la formación sacramental, es decir, presacramental, para vivir la experiencia de la vida en gracia y alimentada a través de los sacramentos. Perfecto. No lo vamos a descalificar. Eso es parte de la misión querigmática, de la dimensión querigmática de la evangelización, como lo veíamos en la sesión anterior. El problema es que llegamos en un momento donde pareciera que el joven se confirma y entra como en un pequeño limbo. ¿Cuántos de los jóvenes que pasan por el sacramento de la confirmación realmente viven un proceso de formación adulta, es decir, de catequesis de adulto, donde mínimamente viva la experiencia de ejercitar el discernimiento cristiano en la vida que empieza a explorar en su juventud? Los que cautivamos en la pastoral juvenil, que no llega al 10% de la población juvenil que pasa por la vida, digamos, sacramental de la iglesia. Y los perdemos. Y recuerden que los jóvenes son justamente los que ahora nos están interpelando y cuestionándonos por nuestra doble moral, por una cantidad de cosas en las que ciertamente les hemos fallado. Y realmente después, hasta cuando vuelven bueno, algunos logran entrar a procesos de evangelización, del neocatecumenado, digamos, de las pequeñas comunidades o comunidades eclesiales de base, pero hay un gran porcentaje de bautizados que pasaron de este sacramento y cuando les tocó vuelven a buscar el padrecito para el matrimonio y pare de contar. Y ese limbo de tiempo, es decir, ese tiempo ahí estamos desconectados, que debería ser el tiempo en el que hubiese una catequesis de adulto, en el que el cristiano aprendiera a formar la capacidad crítica, la visión crítica, asuma conscientemente su dignidad, se haga cargo de su dignidad de hijo de Dios, creado por amor y en el amor, y cómo en la doctrina de la iglesia puede tener en la doctrina la herramienta desde la cual pueda acompañar sus ejercicios de discernimiento sobre cómo hacerse profesional en este campo y cómo actuar como un profesional cristiano en este campo. Esa parte se diluye.
se diluye en muchos de nuestros procesos, en la forma en que tenemos estructurada, digamos, la animación pastoral de la iglesia. Y aquí tenemos una necesidad, es decir, mucho de lo que vemos en este momento de las incoherencias que a veces juzgamos también crudamente, es que esos sinvergüenzas que pasaron por la catequesis y después se olvidaron y traicionaron la fe y hoy son los que están corruptos por allá en las instituciones. ¿Cuál ha sido la oferta? ¿Cuál ha sido realmente el acompañamiento posterior? Yo creo que cualquier cosa que nosotros juzguemos hacia afuera también nos hace a nosotros corresponsables de esa realidad. Y por eso es tan importante que no perdamos de vista, ¿no? Es muy importante que el cristiano, digamos, la formación adulta del cristiano se cimiente en ejercitarse permanentemente en el discernimiento para que incorpore de una manera bastante integral, ¿sí? Cómo actuar desde la fe en las realidades donde está inserto, en la familia, en el trabajo, en donde quiera que esté presente y esté inserto en el mundo. No voy a detenerme aquí porque este es un tema que va a desarrollar posteriormente Wilmar y también creo que Miguel Ricardo va a profundizar, pero doy la doctrina social de la iglesia tiene unas fuentes, ¿sí? Unas fuentes que son fundamentalmente, pues por supuesto la Sagrada Escritura, ¿no? La Sagrada Escritura es la fuente fundamental porque es el faro desde donde toma la luz, ¿sí? La luz que ilumina la realidad, ¿sí? La Sagrada Escritura y la tradición de la iglesia, es decir, la Sagrada Escritura que también ha sido incorporada en la tradición a través de otros documentos magisteriales, los documentos o la producción de las conferencias episcopales, el aporte de algunas de las disciplinas sociales. Si ustedes se dan cuenta, muchos de los documentos, cuando empiecen ya a escudriñar algunos documentos de algunos pontífices, ustedes se van a dar cuenta cómo hacen abordando un problema social, lo abordan primero desde la perspectiva de la antropología, después lo abordan desde la sociología, después lo abordan desde la psicología. Esas son disciplinas sociales que ayudan a entender, digamos, a comprender una realidad para luego aplicarle el criterio de valoración que es el evangelio y la tradición de la iglesia. Y pues también las anteriores enseñanzas del magisterio de los papas y de los obispos, digamos, el magisterio anterior. Esas son las fuentes de las cuales, digamos, se alimenta la doctrina y para ser producida. ¿Cuál es su contenido? La doctrina social de la iglesia comienza como un cuerpo organizado de documentos o de doctrina a finales del siglo XIX con la famosa encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, 1891. Acabamos en mayo de conmemorar los 130 años, por eso hicimos el lanzamiento incluso de este diplomado un poco en el marco de la conmemoración de los 130 años de la Rerum Novarum. Fue una respuesta a la llamada cuestión social, a los problemas socioeconómicos derivados de la revolución industrial. La cuestión social ha ido evolucionando y con ella también la respuesta de la iglesia, es decir, se va actualizando, por eso hay nuevo magisterio. También decía Wilmar en la clase antepasada, nos decía, por eso es que antes algunos de los papas actualizaban la reflexión de la cuestión social de Rerum Novarum, la actualizaban en 40º annus, es decir, a los 40 años de esta encíclica. Para conmemorar 40 años de esta encíclica, actualizaban las enseñanzas de ese momento en la historia actual. Y así hasta centésimos años. Ya el Papa Francisco rompe un poco con esa lógica y por eso él decía, Fratelli Tutti, por ejemplo, era la que estaba prevista para ser como la conmemoración de los 130 años, pero ante la realidad que nos trajo la pandemia, él rompe esa dinámica y la anticipa precisamente por la urgencia que había de abordar los problemas de las divisiones, los conflictos y pues todos los efectos que ha tenido la pandemia, donde exige realmente recuperar la otredad, es decir, el reconocimiento del otro y las necesidades comunes, y si no, no podremos superar esta situación conjuntamente. Entonces, por eso la respuesta de la iglesia también se actualiza, va evolucionando. Hoy tiene una dimensión mundial y abarca no solo aspectos económicos y sociales,
sino también políticos, culturales, ambientales y antropológicos en general. El magisterio social de la Iglesia, por tanto, es una respuesta histórica a un problema histórico, por supuesto, inspirado en el Evangelio. Ella ha ido asumiendo su perspectiva ante la aparición de cada vez nuevos problemas. Ahora vemos que en la producción de doctrina social más reciente, ¿sí?, como la justicia en las relaciones económicas internacionales, digamos que esto es un tema que aparece mucho más desde Populorum, Pacem in Terris, perdón, sobre todo cómo generar justicia en las relaciones económicas internacionales. Los totalitarismos, el desarrollo sostenible y la promoción de la mujer, por ejemplo, son temas, abordajes nuevos del magisterio que han exigido que evolucione el magisterio, y recientemente la dimensión ecológica, ¿no? Antes era que la evangelización tenía que reconciliar al hombre con Dios y al hombre con sus hermanos. Ahora, digamos, el magisterio nos amplía el concepto a una triple relación, diciendo y a la creación. Por eso introduce y aborda el tema de la ecología o el tema ambiental, las amenazas a la estabilidad de las democracias y los derechos de la familia, que son como los últimos temas en los que hemos podido ver que la doctrina social ha ido como ampliando su perspectiva, abordando nuevas problemáticas. En el corazón de la doctrina social de la Iglesia está la caridad. Por eso la doctrina social es a la pastoral social como el vademecum a un médico, es decir, allí es donde nosotros encontramos los principios para definir nuestro objeto misional, que para configurar una impronta identitaria de la pastoral social, la doctrina social. Por eso es tan importante que nuestros agentes se formen en la doctrina social de la Iglesia, precisamente porque es lo que les va a permitir ir incorporando cada vez más en su actuar pastoral, pues lo que es fundamental. Y en el corazón de toda la doctrina siempre está la caridad. Todas las responsabilidades y compromisos trazados por la doctrina social provienen de la caridad. Ella da verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el prójimo, podríamos decir, y con la creación, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Todo proviene de la caridad de Dios. Todo adquiere forma por ella y a ella tiende todo. Caritas in Veritatis número 2. La doctrina social de la Iglesia es el anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad de hoy, ¿sí? Hay una enorme ventaja, y esto lo dice Deus Caritas, es muchas veces quienes trabajamos, por ejemplo, implementando proyectos en el campo de la pastoral social, implementando proyectos y a veces porque los donantes son fondos de gobiernos que también se han declarado estados laicos, prohíben explícitamente que se haga proselitismo religioso. Entonces estamos ahí en ese dilema siempre en que cómo hacemos entonces para no distanciarnos tanto de nuestra naturaleza eclesial que no comuniquemos a Dios en lo que hacemos. Y entonces nos convirtamos en una ONG y ahí nos quedamos. Y lo que nos dice claramente es que la doctrina, en cambio, nos da una serie de principios que ya están validados, se convirtieron en categorías de las disciplinas sociales. O sea, hoy no es estrictamente del léxico católico o cristiano hablar de solidaridad, hablar de bien común, hablar de participación, hablar de promoción humana. Y estos son principios que interpretan, ¿sí?, en los valores del Evangelio en cuestiones meramente sociales. Y ahí tenemos criterios desde donde conversar, dialogar con el mundo, ese mundo no necesariamente católico. Y esa es nuestras formas de testimoniar, donde nosotros, precisamente desde la caridad, donde nosotros podemos comunicar a Dios, más desde el testimonio, como dice el Papa, arrastrando desde el testimonio que adoctrinando. Entonces, fíjense ustedes que aquí lo que pretende la doctrina es justamente darnos unas herramientas que no solamente nos dan criterio a nosotros, sino que también nos dan principios y criterios sobre cómo relacionarnos con el mundo y cómo de alguna manera hacer presente el reino en el mundo desde un lenguaje asimilado ya por las disciplinas sociales. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tenemos este recurso en un mundo cada vez más secularizado, donde se quiere prohibir el hablar de Dios. Ahí tenemos en la doctrina una oportunidad de no renunciar a nuestra identidad
en escenarios donde, digamos, no es de nuestro círculo eminentemente confesional. ¿Cuál es la finalidad de la doctrina social de la Iglesia? Ya vamos terminando. La doctrina tiene una doble finalidad de orden pastoral, ¿no? La primera es guiar a los hombres, su conducta, para que ellos mismos den una respuesta, con la ayuda también de la razón y de las ciencias humanas, a su vocación de constructores responsables de la sociedad. Y esto es de Solicitudes Rei Socialis número 1. Esa es una de las finalidades. La otra finalidad, Populorum Progresse. Mover el desarrollo integral del hombre y de los pueblos. Eso es. Es decir, la doctrina existe para guiar nuestra conducta, apoyado también en la razón y en las ciencias humanas, para que eso nos permita, digamos, hacer una vocación de constructores responsables de la sociedad en esta realidad temporal, testimoniar nuestra fe siendo agentes de cambio social, siendo signo de conversión de esas realidades, contradictorias a la dignidad, contradictorias al plan salvífico de Dios. Pero también tiene como propósito movilizar, poner en movimiento, ¿sí?, procesos de desarrollo integral de la persona, de la humanidad y de los pueblos, por supuesto. La doctrina social de la Iglesia, en palabras de Juan Pablo II, debe señalar caminos a las realidades sociales que viven los seres humanos. Me gusta mucho este número 41 de Solicitud Rei Socialis. Su objetivo principal es interpretar las realidades, examinando su conformidad. Mire que aquí hay casi como una metodología, mire, de discernimiento. Su objetivo es interpretar la realidad, examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrenal, y a la vez trascendente, para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Por tanto, no pertenece al ámbito ni de la ideología, sino al de la teología, y especialmente de la teología moral. Aquí está claramente inserto lo que nosotros conocemos como el método pastoral, que es el método de discernimiento. El ver la realidad, juzgarla, ¿sí? Juzgarla sobre qué tan conforme es esta realidad o distante o contradictoria a lo que el Evangelio enseña sobre lo que es mi vocación de persona en esta realidad temporal y trascendente, y orientar el actuar, comprometerlo en un actuar cristiano, fundamentalmente con una identidad cristiana. Entonces, ahí está, no vamos a profundizar en esta clase sobre el método, esa tiene su propio momento, pero lo que quiero es anticipar que ya aquí, digamos, en la finalidad de la doctrina nos está diciendo clarito, ahí hay todo un método sugerido por el propio San Juan Pablo II en Solicitud Rei Socialis número 41. Ahí nos quedamos por ahora. Esto es, digamos, ¿qué es la doctrina y cuál es su finalidad? Es como un poco a lo que quería hoy aportar esta sesión. En las siguientes sesiones vamos a seguir cuáles son las fuentes, profundizando un poco sobre las fuentes, profundizando sobre la composición, la cronología de la doctrina, y ya vamos a empezar un poco a meternos dentro de toda esta riqueza que es la doctrina, sabiendo que esto es una aproximación. Yo siempre insisto en que hagamos claridad de que esto es una aproximación para muchos agentes de pastoral que, aunque aman mucho su labor pastoral, de repente no han tenido la oportunidad de tener una formación en doctrina social, y esto es como una, por eso el nombre lo dice, el ABC en doctrina social de la Iglesia, como una fundamentación que nos vaya ayudando a entender esa riqueza que tenemos ahí, cómo la podemos aprovechar en el campo de acción de la pastoral social, que es fundamentalmente el propósito de este diplomado. Entonces, con eso quisiera un poco dejarlos. Yo no voy a pedirles que hagan ni una lectura ni una evaluación, porque esto apenas estamos entrando. Yo los quiero solamente es como dejar antojados, porque estamos a partir de esta clase haciendo ya una primera inmersión en lo que es la riqueza de la doctrina social de la Iglesia para que nuestro trabajo pueda verse favorecido, enriquecido, y sobre todo buscando siempre ser
más coherentes como cristianos y más contundentes, más eficaces en la acción evangelizadora desde lo social. Entonces, con esto cerramos. No sé, Miguel, si hay alguna pregunta o algo por ahí entre lo que está escrito en el chat. Ok, no hay preguntas, no hay. No sé si alguien tenga alguna pregunta o que quiera que le profundice en alguno de los temas de los cuales Rosita estuvo trabajando hoy. No, la gente dice que está claro, claro, excelente, realmente, interés por el estudio de la doctrina social de la iglesia. Sí, lo que Rosita decía es muy cierto. Nosotros sencillamente como facilitadores o como profesores les damos unas claves, pero no les podemos dar todo, ¿sí? Les damos unas claves de lectura, ya está la tarea de ustedes profundizar en cada uno de los documentos. Y yo se los dije a ustedes desde que hicimos el lanzamiento que es importante que usted en la mañana empiece a leer los documentos. Ah, que yo quiero empezar por Fratelli Tutti. Listo, empiece por Fratelli Tutti. Ah, no, que yo sí Miguel, quiero empezar por la Rerum Novarum. Por ahí empiece. Miguel, ¿Sí? sí hay aquí una observación de Carolina que me parece muy pertinente. Gracias, Carolina. Dice, en la finalidad de la doctrina se refiere solo al hombre. Me gustaría que se usara un lenguaje más incluyente con las mujeres. Por supuesto, lo que pasa es que yo lo que planteé aquí son fieles transcripciones de los números del magisterio, y el magisterio utiliza la palabra, pues, el hombre con la comprensión global de lo que eso significa, la humanidad. Pero yo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que si yo empiezo a cambiar el lenguaje, no es una cita lo que estoy dando, sino realmente, pero entiendo perfectamente que eso es uno de los dilemas que hoy por hoy la iglesia todo el tiempo está tratando de resolver. O sea, la cuestión sobre la mujer y la inclusión, que es mucho más que un lenguaje, ¿no? Que es mucho más que un lenguaje. Sin embargo, por supuesto, implica el trabajar mucho más por una equidad entre hombres y mujeres, precisamente porque somos iguales en dignidad, y reconociendo lo que eso es en la naturaleza de la iglesia, que es fundamental para entender el por qué asume posicionamientos frente, por ejemplo, al tema de la familia, frente al tema de la vida, frente al tema de... Pero claramente no hay una negativa explícita en ningún documento del magisterio en donde realmente la mujer se quede por fuera. Yo sí creo firmemente en que, aunque el lenguaje en su momento pues era ese, pero hoy podemos ver, por ejemplo, en los documentos del Papa Francisco, cómo con mucha claridad está diciendo que urge el reconocimiento de la dignidad de la mujer y el posicionamiento de la mujer en la iglesia y en la sociedad. O sea, realmente aquí solo lo mencioné así explícitamente porque es una fiel transcripción de una cita de un documento del magisterio. Gracias. Ok. Rosita, aquí hay una pregunta. Dice, ¿cómo se relaciona la doctrina social de la iglesia con el sínodo panamazónico y el pacto educativo global? Bien, de hecho que podríamos decir que el sínodo panamazónico es, de por sí ya él tiene, por ejemplo, Querida Amazonía es el documento que sale después del sínodo. Entonces, el sínodo es como el espacio donde la iglesia se convoca para abordar un tema que le implica a toda la humanidad, reconociendo el valor que tiene para la vida y la preservación de la humanidad a la Amazonía. Y entonces el sínodo amazónico tiene que ver con eso. Es un espacio que la iglesia convoca, y yo diría bastante abierto en ese diálogo con las culturas ancestrales, con los pueblos originarios, y a partir de ahí hace un discernimiento que ya no es meramente del pueblo católico. Recuerden que allí participaron incluso estas otras identidades y digamos, fe propia de muchos de los pueblos originarios, que a partir de esas cosmovisiones y distintas espiritualidades hicieron un discernimiento común, y de ahí nace un poco la riqueza de Querida Amazonía, que ya la vamos a profundizar. Y por eso podemos decir, el documento Querida Amazonía es prácticamente un documento del magisterio ahora. Por otro lado, está también, digamos que toda la riqueza de Laudato Si, que es como lo que antecede. Laudato Si es la que empieza a poner
la necesidad de que nos hagamos cargo de la crisis ambiental, de la inestabilidad que tenemos como humanidad frente a la existencia, a preservar la existencia por este consumo irracional de los bienes de la creación. Y de ahí pues se derivan varias de estas reflexiones que se vienen generando posteriormente, querida Amazonía. Y bueno, Fratelli Tutti retoma muchos elementos de Laudato Si. O sea, no se puede entender la riqueza de Fratelli Tutti si no se ha leído uno Laudato Si. Para decir un poco, no quiero entrar pues como a desarrollar pues como el tema, porque realmente vamos a tener una sesión exclusivamente para eso. Ok, Rosita, muchas gracias. No sé si haya más preguntas. Yo no estoy viendo el chat ahorita, entonces no sé si colocaron alguna otra pregunta, Está pero diciendo el padre Alfonso Muñoz, los fines de la doctrina ya están concretos, que son estos dos, o antes de estos documentos, solicitud de red social y popular un progreso, no existían. Claro que sí. Cuando veamos la historia de la doctrina, padre, vamos a ver cómo incluso desde muchos de los primeros patriarcas hay una producción en temas sociales muy interesante. Y ahí vamos a entender muchos elementos. Lo que pasa es que, insisto, desde Rerum Novarum se siente como un hito desde donde formalmente se escriben documentos que abordan los problemas sociales de la humanidad. Entonces, por eso es más bien como desde Rerum Novarum que se hace, digamos, el cuerpo doctrinal se va configurando en esta serie de documentos, pero antes hay mucha riqueza también que no podemos desconocer, que también, si nosotros las traemos al día de hoy, pues siguen siendo muy vigentes, ¿no? San Juan Crisóstomo, hay una cantidad digamos, de jerarcas de la iglesia que han hecho también construcción muy interesante sobre el tema de los pobres, por ejemplo. Bien, yo creo que nos quedan 6 minutos para cerrar, Miguel. ok, Rosita, muchas gracias por ese acercamiento tan importante a todo lo que es el concepto de la doctrina social de la iglesia. Creo que, como les decía, la tarea de ustedes es profundizar. Ellos dan unas pautas, dan unos puntos, dan un acercamiento, pero la idea de ustedes es que ustedes lo puedan profundizar desde la lectura de los documentos. Entonces es importante, como les decía, en este momento es importante que ustedes en el compendio de la doctrina de la iglesia, ¿sí? Empiecen a leer, a subrayar, ¿sí? Ojalá que si no tienen ese libro lo consigan. Se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, porque nos va guiando, nos va dejando, es como la Biblia de quien trabaja en la pastoral social, diría yo en este momento. No sé si Rosita está de acuerdo con ese concepto que le doy, pero sí, es como la Biblia de quienes trabajamos en la acción social, en la dimensión social de la evangelización. Entonces, consíganlo y empiecen, por favor, a trabajarlo, a subrayarlo. Y lo que les digo, los documentos es el momento de empezar ustedes a trabajarlo y a profundizar sobre él. Muy bien, muchísimas De hecho, gracias. acaban de, Wilmar y alguien más acaban de dejar el compendio de la Eso. el link para que puedan accederlo por internet, si no pueden comprar, Si no pueden comprar el libro. ahí lo pueden descargar, lo pueden recuperar y está perfectamente accesible. Eso es una de las ventajas. Hoy por hoy en el internet está disponible absolutamente todos los documentos de la doctrina. Ok, ahí lo van a encontrar, van a empezar a poder trabajar. Bueno, yo los he visto angustiados un poco en el chat por el tema de la asistencia. Claro, como nos fuimos a trabajar en grupos, mucha gente no pudo registrar su asistencia porque estaba en el grupo. Algunos sé que por el interno, Miguel, porfa, por el interno, mándame el link, y yo lo hice con los que me lo solicitaron. Pero entonces no se van a preocupar, no se van a angustiar, no pasa absolutamente nada. Por hoy es entendible por la actividad y por la dinámica que se propuso hoy. No hay ninguna dificultad con los que de pronto no alcanzaron a registrarse en la asistencia. Pero sí es importante recordarles que la asistencia está abierta entre las 7:30 y las 8 de la noche. Entonces, no en otro momento, sino solo ahí van ustedes a poder registrar su asistencia. Entonces, por hoy no hay ningún inconveniente, no hay ninguna dificultad porque no se alcanzaron a registrar o por la dinámica que se trabajó hoy. Entonces, no habría ninguna dificultad. Eso para que estén un poco tranquilos, no estén preocupados porque no se alcanzaron a registrar. ¿Listo? Lo otro, como les decía,
ya estamos entrando a Classroom, ya están participando. Les recuerdo a algunas personas que de pronto no pudieron participar en el foro o que participaron en el foro, pero que lo hicieron en el lugar donde no era. Entonces es importante recordarles, uno, el tablón no es para participar en ninguna de las actividades. Por ejemplo, todas estas personas que participaban aquí en el tablón no es para ello, ¿sí? Para eso había un espacio para el foro, ¿cierto? Entonces, el tablón solamente es para publicar el coordinador o los profesores. Mira, aquí, por ejemplo, está la grabación de la sesión del viernes y aquí estoy publicándoles todo. Pero para todas las participaciones en foros, en trabajos, en talleres, se entra a trabajo de clase. Y en trabajo de clase usted ve primer foro, presentación, da clic y ahí está la ventanita para que usted escriba y la flechita para decir enviar, publicar. La flechita dice publicar. Usted escribe y al final está la flechita, usted dice publicar y ahí ya quedó su participación en el foro. No hay ningún problema, esta no era una actividad evaluable, pero era importante que ustedes lo tuvieran claro. Entonces, siempre van a ir a trabajo de clases porque allí es donde la mayoría de las veces van a estar sus trabajos y sus participaciones. En este momento, como les dijo, vamos 264 personas, todavía están pendientes algunas y que tampoco me coincide un poco con la participación en Zoom, pero seguramente que hay muchas dificultades de conectividad en algunas partes, pero es importante que ustedes me lo hagan saber. Listo. Si tienen dificultad todavía en poder entrar a Classroom, me lo pueden hacer saber. Es importante que yo lo tenga claro para poderles ayudar. Hoy le ayudé a muchas personas a poder entrar, a inscribirse, a hacer su participación. Entonces, estamos listos para ello. Muy bien, recordarles que estamos en la lectura del cuarto capítulo de la Evangelii Gaudium, la dimensión social de la evangelización. Es importante que ustedes con tiempo lean ese cuarto capítulo. De una vez les digo que es uno de los capítulos que va a ser evaluado. Entonces yo les voy a hacer una evaluación sobre ese cuarto capítulo. El formato que nos facilitó Wilmar es importante que ustedes lo trabajen. Si alguno lleva su agenda de apuntes, por lo menos tenga claro los puntos que Wilmar nos aporta aquí en este formato y póngalos en su agenda, no necesariamente tiene que ser en ese formato. Si alguno tiene dificultades, porque ya tiene su agenda de notas organizada, entonces, pero sí tenga en cuenta los puntos que nos plantea Wilmar en este formato. Y quien quiera llevar el formato, ojalá hágalo. Creo que es muy importante que ustedes lo puedan trabajar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Voy a pedirles, no sé si el padre Diógenes está todavía por ahí, el padre Diógenes. Diógenes Miguel está por ahí, el padre. Sí, sí, aquí estoy. Perfecto, padre. Entonces, para que usted nos regale la bendición en esta noche. Bueno, agradecidísimo con el Señor con todas estas enseñanzas desde el punto de vista de la pastoral social, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Tu gracia, Señor, inspire siempre nuestras obras, las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti, que eres su fuente, y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo, y esfuerzo humano custodie sus corazones y su inteligencia, en el amor y conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Muchas gracias, Padre, por la bendición en esta noche. A todos, muchísimas gracias por su participación. Sigamos activos, sigamos leyendo, sigamos preparando nuestras clases. No olviden retomar las grabaciones, no olviden retomar las presentaciones que se envían para que ustedes puedan ir profundizando. Y, como les dije, vayan empezando a leer las encíclicas para que no se nos haga tarde y podamos ir en la medida en que los profesores, los facilitadores nos van dando elementos y herramientas, podamos ir clarificando y al final podamos de cada sesión hacer una muy buena sesión de preguntas. Hoy empezaron a preguntar, los invito a que hagan muchas preguntas. Mientras el profesor habla, vayan escribiendo en el chat, vayan preparando sus preguntas para que al final podamos tener ese diálogo con los profesores y podamos seguir ampliando y no se nos vayan a quedar dudas por ahí. Bueno, muchísimas gracias, una bendición para todos. Y nos veremos el viernes. Por favor, entonces, el viernes muy puntuales. Estaremos a las 7
Y cuarto, abriendo el sistema para que ustedes puedan ingresar. Muchísimas gracias. Diego, por favor, entonces cerramos. Gracias. Claro A que todos, sí. buena noche. Gracias. Rosita, muchas gracias por todo tu apoyo en esta noche. A todos quienes nos ayudaron, a Marcelita, a Diego que estuvo hoy acompañándonos. Muchas gracias por todo el apoyo. Con mucho gusto. Chao. Nos veremos el viernes.